Me llamo Ricardo Palma, Salamanca. No sé, no podría definir quién soy, porque tampoco la historia propia te define para siempre. Es un proceso largo. Pero soy un ser humano como cualquier otro, que se vio envuelto en circunstancias extrañas, y tomó una decisión en un momento determinado, y las consecuencias de esas decisiones se cargan por el resto de tu existencia. Soy chileno, nací en Chile en realidad, culturalmente soy de todas partes. La geografía donde uno nace creo que no te determina para siempre, sino que el propio proceso del desarrollo de los seres humanos tiene que ver con la capacidad de adaptación que tienen o que tenemos. Entonces no podría definirme realmente qué soy, quién soy, solamente en términos muy generales y legales. Soy la persona que siempre he sido, que van cambiando las circunstancias de vida, de existencia, pero en el fondo no cambia la forma de pensar. Puedo dar una visión muy particular de lo que yo viví, lo que me tocó vivir, o lo que nos tocó vivir a muchos, pero me puedo saltar etapas históricas, puedo ser muy arbitrario también en las apreciaciones, porque al final terminan siendo apreciaciones personales, o muy subjetivas en el sentido de cómo se aprende la historia. Porque aparte que la historia son procesos objetivos, o son hechos objetivos, pero se subjetivizan cuando pasan por cada ser humano en particular. Eso es lo bueno que tenemos. Bueno, en Chile, así a grandes rasgos, yo nací en 1969, tengo 55 años. En 1969, la verdad no me acuerdo mucho, pero comenzó un proceso, sobre todo en Latinoamérica, de radicalización de una concepción de sociedad. Una sociedad que estaba amparada y levantada sobre principios del socialismo real, estaba sustentada o construida por muchos hombres y mujeres sobre la igualdad, sobre la equiparidad y sobre todo sobre una noción de justicia muy importante. Justicia en el sentido de la repartición de los medios de un mundo, de una sociedad completa, de cómo estaba construida o cómo estaba construida hasta ese momento. La Revolución Cubana en el 59 hizo como un gran ejemplo, sobre todo para Latinoamérica, de esta posibilidad que sí se podía hacer o se podía lograr un cambio de estructura social y económica fundamentada en la lucha armada. El capitalismo nunca va a soltar el poder por sí solo. Ni tampoco va a ser equiparitario, ni igualitario, ni justo. El capitalismo, la gran proeza que tiene es que es capaz de autorreformularse permanentemente, no como otros sistemas ideológicos, ¿sí? Es por eso que sigue ya casi 300 años, 250 años en funcionamiento. 1969, año de mi nacimiento, año que yo conozco la vida. En Chile en particular venía siendo una tradición republicana, de república, y todo este oleaje ideológico socialista también fue permeado por Chile. Y Chile comienza a construir en el sentido sobre un modelo determinado que es la democracia. Optó por ese camino. En Chile fue yo creo que han sido los únicos lugares donde el socialismo ha llegado por la vía, o llegó por la vía de medios democráticos. Y en 1973, el sueño del socialismo en Chile fue truncado. Chile era un país muy culto. Era un país de gente intelectualmente muy culta. Ahora se hizo polvo. Pero este sistema fue truncado exactamente por un golpe de Estado en 1973. Allende asciende en 1970. Duró 3 años con una campaña de destrucción a ese modelo de sociedad que estaban creando por un golpe de Estado,
cómo son los golpes de Estado sanguinarios, crueles, y de ahí en adelante, durante 17 años, estuvo en permanencia una dictadura, una tiranía más bien, eh, simbolizada o liderada por un militar, Pinochet, Augusto Pinochet, que fue un gran genocida, y por un séquito de la derecha, ideológica chilena, que lo amparó y justificó el sistema. Ocurrieron centenares y miles de muertos, centenares y miles de desaparecidos. El fundamento de la dictadura, como toda dictadura, fue la violencia y el uso de la destrucción masiva. Yo tengo recuerdos de la infancia, son bien raros, porque yo lo recuerdo con mucho afecto, porque en particular mi familia se dirigía a Salvador Allende como una persona muy cercana. Y eso era una relación que tenían, yo creo que la gran mayoría de los demócratas chilenos, la gente normal. Existía una relación no institucional con la figura de un presidente, sino que había una relación, por lo menos es lo que recuerdo yo, había una relación íntima, aunque no fuera íntima, pero existía una relación emocional con el modelo que se estaba creando. Entonces, mis recuerdos particulares eran que en mi casa hablaban del presidente, no como una personalidad ajena a ti, no como una personalidad fuera, sino que estaba era como muy cercano, que en algún momento mis recuerdos, o parte de la reconstrucción de mis recuerdos, yo sentía que era como parte de la familia, como que era parte íntima tuya, ¿no? Cosa que no era así, pero ese era el tipo de relación, el tipo de sociedad que se estaba construyendo. Era como una especie de hipismo muy, muy buena onda, está increíble, todo el mundo estaba relacionado con todo, una relación humana muy grande. Y la dictadura llegó con el lado oscuro de la fuerza y atravesó absolutamente el alma de ese país. ¿Qué punto uno se empieza, o las personas, o los seres humanos, nos empezamos a inventar los recuerdos como construcción colectiva? ¿O existen realmente de forma muy subjetiva al interior de uno? El hecho es que yo vivía en un barrio de, si podemos hablar de clases, de clase media, donde la casa del presidente, su casa particular, estaba muy cerca. Yo creo tener el recuerdo, si es que no me lo he construido solo, del bombardeo a su casa, porque fueron 3 puntos que bombardearon aquella mañana, que fue la casa presidencial, la Moneda, la casa de Tomás Moro de Salvador Allende y una radio Minería, creo, no me acuerdo. Era como la radioestación Popular. Tengo esos recuerdos, tengo recuerdos de cuando llegaron a las semanas, que llegó el ejército a buscar a mi padre. Tengo el recuerdo de un gran miedo, de un gran temor. Yo tenía 4 años. Tengo el recuerdo emocional de eso. Pero así hechos, sabía que había una dimensión de mucha emocionalidad, pero de mucho terror de la gente. Y yo vivía en un barrio de derecha. Entonces la situación era bastante conflictiva, porque todo el barrio sabía que nosotros éramos, o bueno, mis padres eran de izquierda y apoyaban a Salvador Allende. En particular mi madre era muy militante toda su vida. Mi padre fue policía, por lo tanto por eso fueron por él. Pero en particular mi madre fue una acérrima comunista toda su vida. Después que ya dejó de ser comunista, tiempo después, muchos años después, pero todo el tiempo de dictadura fue una militante implacable, severa, coherente y muy culta. Era imposible no haber tomado un compromiso que comprometa tu propio cuerpo y tu conciencia. Porque podemos ser todos militantes, podemos ser todos de izquierda, podemos en algún momento haber sido radicales de pensamiento, pero lo que vale al final es la incorporación de tu propio cuerpo. Y eso requiere valor,
Digo, para toda la gente que de alguna manera se ha alzado, tiene que alzarse con el cuerpo, no sirve mucho alzarse solamente de conciencia. Entonces, por lo tanto, había una especie de determinismo familiar también. Determinismo familiar, una particular circunstancia de la historia, donde todo lo que a ti te enseñaron, o por lo menos a mí me enseñaron en términos valóricos, estaba a prueba permanentemente. Había una noción de lo que era bueno y de una especie de estructura ética, ¿no? De lo que era bueno y de lo que era malo, pero muy polarizada. Y lo bueno, en ese sentido, era la construcción de integrarse a una resistencia, y no una resistencia pacífica, que también es válida. Fuimos una generación en particular muy radicalizada, muy comprometida corporalmente con lo que se estaba viendo, porque era una experiencia única. Entonces, yo creo que no había un solo punto como para decir hoy, este fue el momento o estas fueron las razones de por qué yo me incorporé. Es como una gran oleada que tú te vas dejando llevar también, porque también te gusta. No sé, o sea, es con lo que tú piensas, con lo que tú crees, con tu noción de justicia, con la propia construcción de una estructura de valores que está haciendo prueba, como lo dije, permanentemente, de lo bueno y lo malo, que pueden ser muy maniqueas las concepciones, pero son reales. En un momento de borde, esas cosas se llevan a cabo, se ven, se palpan. Las torturas, las desapariciones, la injusticia permanente, la violencia de un Estado real, justificando y amparando todos sus medios por medio del terror, por medio de la muerte y por medio del aplastamiento a todo lo que fuera diferente. Aquí estamos hablando también de una alteridad que ahora hoy en día lo podemos comprender de esa forma, un poco más tranquilo, pero en ese momento era así o no. Entonces no hay un punto de inflexión exacto que yo pueda decir, este fue el momento en que yo tomé las determinaciones, porque también tenía 16, finales de los 17. No hay un momento exacto como para que hoy en día podamos decir en qué momento se toman las determinaciones que al final terminas cargando las consecuencias durante toda tu vida. No sé, no creo. Pero es que era imposible no involucrarse si era un momento maravilloso. Maravilloso que la historia te entregaba, o la historia estaba ahí para que tú nada más la tomaras y te hicieras parte, fueras parte de un gran proceso que rebelarse contra un sistema es lo más hermoso que hay. Bueno, mi familia era comunista de corazón hasta las últimas consecuencias, y por lo tanto había un relacionamiento. El Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, fue la expresión armada del Partido Comunista. Ha sido siempre, o fue, o lo sigue siendo, no sé, no tengo mucha relación hoy ni conocimiento de lo que está sucediendo, pero siempre creó cosas para él no verse involucrado. No asumió, como otros comunistas del planeta, la acción directa. Siempre tenía que estar inventando actos o referentes que no los involucrara a ellos directamente como organización política. El Partido Comunista Chileno siempre quiso llegar al poder. Ha sido, o yo creo que hoy lo cumplieron, siempre fue el sueño de los comunistas chilenos, tener el poder, lograr el poder, llegar a estar en las estructuras de poder. Y para eso inventó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era como su estructura armada. Nació en 1983, 82, 83, yo no recuerdo mucho. Pero encarnaban, por lo menos para mí, el más alto nivel de compromiso con un ideario. Eran como, no sé, eran como tus superhéroes, ¿sí? Era gente que se arriesgaba en acciones armadas, era gente que cortaba la luz, que era un acto estético y rebelde increíble, que dejaban a oscura toda la ciudad. Fue un gran referente para mí. El movimiento estudiantil secundario de aquella época, que fue muy rebelde, que generalmente el Frente se nutrió mucho de los estudiantes, creció mucho en sus filas, gracias a los estudiantes particularmente. Había un nexo directo, orgánico, entre este referente armado que hacía las cosas maravillosas,
en contra de la dictadura, y un espíritu juvenil del movimiento estudiantil que era de donde se recuperaba. Yo era parte del movimiento estudiantil, y por lo tanto los nexos eran muy fáciles, estaban muy directos, no sé, todo el mundo conocía a alguien del frente, eran todos clandestinos, eran acá súper ocultos, profesionales. Entonces había como una encarnación de un heroísmo muy grande en aquella organización. Y era muy fácil dar el paso cuando estaban todas las condiciones para hacerlo. Yo ingresé con un amigo, o nos invitaron, la verdad es que nos invitaron a ingresar, no es que yo haya dicho quiero participar, no, nos invitaron a participar. Teníamos condiciones para hacerlo. Mi amigo duró poco, tenía 18 años y alcanzó a estar en el frente en libertad porque cayó, lo detuvieron, lo torturaron de una manera atroz. Duró como 9 meses. Yo duré más. Pero esa fue mi experiencia de ingresar al frente. Para mí era lo máximo. Era como mi aspiración absoluta. No tenía, es que en ese tiempo ni siquiera, yo creo que no sé, no existían ni siquiera aspiraciones profesionales. Todo volcado en un gran sector en que Pinochet se fuera, se muriera, se matara, pero desapareciera. Entonces estábamos todos volcados en ese sentido. Fue un momento muy bonito de la vida. Yo siempre mantuve dos dimensiones de mi vida. La vida del combatiente militante y la vida de joven que hay que hacer. Fiestas, arte. Yo creo que ese equilibrio te logra dar, o a mí por lo menos te hablo en términos personales, me logró dar una coherencia. No me alimentaba completamente de la vida militante, tenía una doble vida en realidad, que tampoco estaba dispuesto a dejar mi vida juvenil, de fiestas, amigos, qué sé yo, drogas, alcohol y rock and roll. Fue bastante única en su género, en el sentido de que tenía una mística determinada, tenía una disciplina muy ruda, una disciplina bastante específica, y te relacionabas con gente de todo tipo, pero siempre desde la conspiratividad. O sea, nadie se conocía entre sí, nadie se conocía los propios nombres reales. Existía la clandestinidad no solo tiene que ver con estar oculto, sino que ser oculto ante tus propios compañeros. Y era divertida. A mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho en el sentido de esta inspiración que tenía por la justicia en particular. De esta inspiración podría decirse, del sacrificio, de alguna forma. No como castigo, sino que como opción, como construcción de ti mismo. Y la vida operativa, pues se iba resolviendo en la medida de lo que ordenaba. Tenía una estructura militar. Era fundamentalmente una estructura militar. No era una organización política ni democrática. Era una estructura militar donde se recibían órdenes y se ejecutaban las órdenes. Y si no estabas de acuerdo, pues te ibas. O sea, no era una mafia tampoco. Ahora, bueno, mi vida militante, mi vida combatiente estaba en eso. Hacer acciones armadas, sabotajes, un millón de cosas que no viene al caso como detallarlas, pero el Frente Patriótico tenía una estructura muy profesional, con una disciplina muy determinada, muy profesional, lo que yo creo que le permitió durar tanto tiempo. Así el Frente hizo, sobre todo en tiempos de dictadura, hizo estas acciones simbólicas, ¿no? Porque al final tenían como una especie de intervención estética sobre la realidad, independiente que ese fuera su objetivo. Digo, pero esta situación del efecto Robin Hood, de quitarle la comida a los ricos y entregarla en las poblaciones en Chile son las barriadas populares, tenían un efecto increíble. Tenían un efecto increíble y un apego de la gente pobre en general, a este ideario, ¿no? Sí, a mí me tocó participar en bastantes de ese en aquel tiempo porque eran como las más comunes, eran como del diario vivir
Asaltos, generalmente asaltos a bancos no eran muchos, 2, 3, no sé. Pero el frente no se mantenía económicamente por medio del dinero quitado a las instituciones bancarias. Tenía financiamiento cubano, ruso, qué sé yo, de comunistas. Pero acciones armadas eran casi de todos los días. De mil formas, objetivos precisos, sabotajes, colocación de artefactos explosivos. El frente hacía todo eso. O sea, utilizaba todas las técnicas de resistencia armada que una organización clandestina utiliza para desestabilizar un estado determinado. Pero particularmente en Chile se hacían campos de entrenamiento en la montaña o en la precordillera donde nos enseñaban a usar armas técnicamente. No es un entrenamiento muy profesional, pero es lo necesario para hacer la resistencia o lo que se hizo en la resistencia. Pero era parte de la osadía y la valentía física y humana. Era tu principal arma, más que el arma física, más que el instrumento, pero al final las armas son herramientas. Era mucho más valorable el valor humano y la osadía que el arma en sí misma, como un fetiche. Era parte de la política del frente desestabilizar la dictadura, sino aniquilarla, y las fuerzas represivas, que eran fundamentalmente el ejército, la marina, bueno, toda la fuerza armada chilena, pero su brazo más visible era la policía que se llaman carabineros. Esa era la parte donde la dictadura utilizaba la represión más brutal en contra de las manifestaciones, las huelgas, todo, carabineros. Entonces eran el primer objetivo. La policía urbana era el primer objetivo. Y en Chile se practicó un estilo de guerrilla urbana, donde no te vas al monte, no te escondes, como hacían un poco los mismos vietnamitas en la selva. Esto te había que... Entonces era muy raro la situación, porque de día era como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que por la noche te conviertes en una cosa y por el día eres otro. Eres una persona común y corriente que hace sus actividades, estudiantes, los trabajadores trabajaban, pero tenían este lado de Spider-Man, ¿no? Que en un momento determinado se convertían en otras personas, o nos convertíamos en otras personas, y nos convertíamos en combatientes. Y el resto del día, después de las operaciones, seguíamos actuando normalmente. Familias, amigos, y cada vez que nos convocaban en esta vida combatiente y militante, nos incorporábamos a alguna acción, a alguna operación, ataques a comisarías, fueron muchísimos. Que hoy ya viendo la sociedad contemporánea en la cual estamos, es muy difícil porque es una sociedad muy individualista, donde el propio interés y no el interés colectivo termina siendo lo primordial. Pueden haber hoy en día 1000 formas de rebeldía, pero sigue siendo muy individual, sigue siendo para sí, para ti mismo. Por lo menos a mí la experiencia juvenil, lo que más rescato es ese espíritu solidario con el otro. Era de frente, o sea, técnicamente, si quieres saber ese así como detalles, tú organizabas, hacías un levantamiento de terreno, estudiabas la zona, te pasabas semanas completas estudiando el movimiento de una comisaría, de un cuartel, lo que fuera, y llegaba el momento, y era muerde y huye, porque no teníamos la fuerza para estar no éramos un ejército, éramos un grupo de personas armadas y clandestinas, utilizando técnicas conspirativas, pero no teníamos la fortaleza, ni la fuerza, ni la cantidad de hombres armados para enfrentar un ejército. Éramos muy pocos. Entonces la técnica que era muerde y huye, o sea, como el perrito, ¡pac!, y tienes que ir a esconderte. No era imposible. Y si era de frente, pues sí, se les iba a combatir. Y se establecía un enfrentamiento que duraba a lo máximo 5 o 10 minutos. No más que eso. Era imposible tampoco. Tampoco el Frente Patriótico tuvo una gran logística. Existían armas, evidente,
Eh, pero por lo menos a mí me tocó tener armas de la Segunda Guerra Mundial en las manos. Una P-25, que eran unas checas, las MP-40, que eran del ejército alemán, armas de ese tiempo. No era una sofisticación logística que teníamos. Armas, revólveres oxidados, lo que tuvieras. Generalmente los subalternos de la historia de la humanidad luchan con eso, con lo que tienen a la mano. La propaganda jugaba un rol muy importante. El Frente tenía un órgano, un periódico pequeñito, clandestino, que se llamaba El Rodriguista. Y el Rodriguista se repartía en las poblaciones, qué sé yo. Pero como para dar propuestas más grandes, simbólicamente lo que hacíamos era tomarnos radioemisoras. En aquel tiempo se utilizaban estas cintas cassette que se llamaban, unas cintas magnéticas, donde previamente se grababa un mensaje y esas radios estaban a nivel nacional. Entonces lo que se hacía era tomarse la estación de radio por 20 minutos, qué sé yo, donde estuviera pasando vía nacional un mensaje. Entonces de pronto tú estabas escuchando cualquier estación de radio y de pronto ¡poc!, aparecía el mensaje del Frente Patriótico. ¿Por qué? Porque se había tomado por la fuerza la estación de emisión de la radio. Y por medio de técnicas muy primitivas, el papel escrito, que le llamaban panfleto, que son técnicas de la Segunda Guerra Mundial, de la resistencia en Europa. Hay una tradición de eso, hay una continuidad de la conciencia del resistente. Y en aquel tiempo se utilizaban las mismas técnicas. No, hoy en día pueden ser diferentes, pero en aquel tiempo era muy primitivo todo. Normalmente las grabaciones que se hacían previas eran de un llamamiento al alzamiento. Llamar a la gente a tomar las armas, a alzarse en contra de la injusticia. Eran mensajes bien concisos, pero simbólicamente muy contundentes, donde decía existe el Frente Patriótico, los invitamos a todos a tomar las armas, este sistema es un sistema corrupto, sanguinario e injusto, toma conciencia. Es generalmente lo que se puede hacer en Facebook o Instagram hoy en día. Bueno, se conoce históricamente como el atentado, así como una especie de nombre propio. Surge porque el Partido Comunista, en su política de rebelión popular, que justamente por eso creó al Frente, tenía plazos delimitados para conformar un alzamiento generalizado. En ese tiempo se definió que el año 1986 se le denominó el año decisivo. El año decisivo iba justamente porque el nivel de protesta, el nivel de acciones armadas iba creciendo. Iba creciendo, hasta que el Partido Comunista dice, este es el año decisivo. Y por lo tanto se tenían que crear todas las condiciones para que fuera un año decisivo. El año decisivo, 1986, se definió matar al tirano. Viene de esa política, es producto de eso. También tiene que ver con la internación de armas, las armas que se utilizaron en Vietnam, los M-16, todas esas armas de Vietnam, 1968. Todo el arsenal que dejó Estados Unidos en Vietnam fue ingresado a Chile. ¿Para qué? Justamente para conformar orgánicamente que el año decisivo, que en el 1986, se le podía entregar, así como caramelitos, armas a todo el mundo, porque iba a ser un alzamiento. Esa era la definición, era un alzamiento generalizado. Y había que crear las condiciones para eso. Una de las condiciones fundamentales era matar al tirano, para que la Fuerza Armada se desestructurara, se fragmentara, y el alzamiento popular fuera efectivo. Yo cuando ingresé al Frente, como ingresé muy pequeño, me hacían como misiones logísticas.
Tenían, o sea, había una especie de cultura al niño todavía, ¿no? Yo era un niño. Era muy raro ver un niño de 16 años en aquel tiempo ingresando a una organización armada. Entonces había como mucho recelo todavía, como para que te integraran en una operación, en una acción. Y el atentado de Pinochet fueron 20 y algo de combatientes, pero ya eran todos grandes. A mí no me iban a integrar, tampoco supe que se estaba organizando ni nada. Eso era muy clandestino, era muy conspirativo y la información no se les daba a todos. Nadie sabía que, salvo los que iban a participar, nadie sabía que se iba a intentar matar a Pinochet. Por lo tanto, mi acercamiento es el acercamiento de un militante, de un combatiente, pero que está fuera de la operación. Ahora, con el tiempo he sabido detalles, porque ya es conocidísimo, fue conocidísimo en Chile por lo menos, pero fue clásica la estructura de una emboscada con el objetivo de aniquilarlo. No pudieron. La historia sería completamente diferente si lo hubieran hecho. No pudieron y la resistencia y el enfrentamiento fue muy corto. O sea, corto en el sentido de que la resistencia de estos grandes comandos del ejército dieron muy poco combate, casi nulo. Entonces lograron, la mayoría, todos los combatientes salieron vivos de ahí, no murió ni uno. Salieron ilesos todos, murieron 5 o 6 militares, pero ningún combatiente del frente murió, porque no hubo enfrentamiento, o sea, fueron atrapados por sorpresa la caravana del tirano. Quedó como una gran enseñanza de un acto histórico, nada más. Y las consecuencias se pagaban de inmediato por parte de la dictadura, cobraba las consecuencias, las hacía efectivas y creo que a los días siguientes mataron como 5 personas, dirigentes políticos, públicos. Y luego se incrementó la política de represión de la dictadura de una manera atroz a nivel popular. Pero como su organismo de inteligencia, se llamaba la Central Nacional de Informaciones, que eran los principales torturadores de Chile, bueno, en general todos los militares fueron torturadores, pero su aparato de inteligencia, su estructura de inteligencia, que era la CNI, incrementó su política represiva en contra del frente, pero tampoco no tenían en términos de eficiencia de la información, no tenían antecedentes de quién lo había hecho. Solo sabían que había sido el frente, porque lo reivindicó, pero físicamente no sabía quién. Entonces no podían llegar a tener detenciones, ni pasó un año que empezaron a comenzar las detenciones. Pero consecuencias directas a los días fueron 5 o 6 personas, dirigentes públicos, políticos de diferentes partidos, asesinados. Y que fue la misma cantidad, lo hicieron cobrar por los 5 militares muertos, exactamente a la izquierda les hicieron pagar eso. Vuelco en la política interna de Chile, en su propio desarrollo, hay un replanteamiento de Estados Unidos respecto a la política sobre Latinoamérica, en particular Chile. No debemos olvidar que Estados Unidos fue fundamental en su participación en el golpe de Estado, financiado, gestado ideológicamente y materialmente, fue sustentado por Estados Unidos, fue desarrollado prácticamente. Y hay un vuelco, hay un pequeño salto donde evalúan que realmente en Chile se puede derrocar a la dictadura, o ellos entienden que se puede derrocar a la dictadura por medio de las armas. Entonces comienza a existir una política de reforma y la dictadura empieza a transformarse de a poquito, lentamente. En ese momento la fuerza resistente mayor era el Partido Comunista y el Frente, y el Partido Comunista, como era jefe del Frente ideológicamente, pero era una estructura autónoma, comienza a cambiar porque ve que la política está cambiando, la política en general, que comienza a haber un reacomodo de las piezas. Y el Partido Comunista decide empezar a dejar la vía de las armas. 1980, y eso fue en el 87. Comienza a dejar la vía o abandonar su política de rebelión popular, porque va viendo que va a haber en el futuro un reacomodo de todo el tablero. Va a haber un reacomodo y ellos tienen que ubicarse en alguna parte
donde puedan acceder a estas pequeñas piezas de poder, ¿no? Entonces el frente se empezó a convertir en Frankenstein, el hijo no deseado del Partido Comunista, porque ya comenzaba a ser problemático, porque ya la vía armada, el Partido Comunista había instituido que no se seguía la lucha armada. Estaban todas las condiciones para seguirla. Estaba todo exactamente igual. Entonces el frente, como hijo huérfano, le dice al Partido Comunista, una vez que el Partido Comunista toma la decisión de aniquilar todo, o sea, diluir al frente, el frente dice, no, nosotros tenemos una identidad propia, nosotros somos el Frente Patriótico. Independiente que seamos militantes comunistas, pero somos el Frente Patriótico y vamos a seguir en la vía armada. Entonces hay una separación del frente y del Partido Comunista. O sea, es cuando el hijo se va de la casa. El hijo consentido, por mucho tiempo, toma la decisión porque su padre ya quiere que vuelva a su redil. Es una analogía rara, pero sirve para entender que el frente tomó la decisión de decir, nos quieren diluir, nosotros no lo vamos a hacer y vamos a seguir con la lucha armada. Y sí, hubo una separación, hubo una división, pero fue una división del Partido Comunista, porque al final éramos los militantes del frente, habíamos sido militantes comunistas. Y hay una escisión, y el frente se queda como estructura propia, se independiza por este intento de dilución por parte de su padre, ¿no? No es que el frente se haya dividido, sino que el frente se fue del Partido Comunista y se convirtió en una estructura autónoma. Porque existió en el frente también, al quedarse huérfano, también quedó huérfano de política. Ya no había una estructura ideológica que lo dirigiera. Y el país y el mundo estaba cambiando, estaba comenzando a cambiar también. El frente se convirtió como al quedar huérfano de política y sin un proyecto determinado de construcción de sociedad diferente, comenzó a actuar en base a principios de justicia. Toda la justicia que no se había hecho y que no se hizo, el frente tomó toda su estructura para empezar a castigar a los criminales. A los criminales de lesa humanidad, eran torturadores, desaparecedores, y el frente tomó su política de una guerra a la impunidad. Y ese fue el primer objetivo que existió. Roberto Fuentes Morrison, conocido como el Wally, era un carnicero reconocido. Y la mayoría de los que ejecutó el frente eran carniceros reconocidos. Comenzó su política de hacer un equilibrio entre todo el horror que había dejado la dictadura, ya que el frente no tenía un proyecto determinado de cambio de sociedad. Yo pienso, o lo puedo evaluar arbitrariamente hoy, que comenzó a equiparar. Por último, por cuestiones de dignidad humana, es decir, aquí aplastaron a una sociedad completa. Les arrebataron los sueños, les arrebataron la vida, les arrebataron absolutamente todo. Por lo menos que haya un equilibrio al futuro. A las nuevas generaciones que van a venir o que fueron. Hacer un camino más llano todo el sufrimiento que pasó toda esa gente. Y comenzó su política de exterminio a criminales. Yo me puedo aventurar en por qué el frente no depuso las armas cuando no había ninguna condición para dejarlas, porque el modelo se estaba transformando nada más. Sí, la gente podía en ese momento decir, bueno, yo voy a elegir a mi amo, pero las estructuras económicas, que son la base fundamental de la injusticia, la estructura capitalista, seguía intacta. Todo en Chile siguió intacto, aún con este retorno de que el esclavo puede elegir a su amo, que es el único derecho que tienen hasta el día de hoy. El frente vio que no había por qué, no había ninguna razón para deponer las armas. No había justicia, no se hizo justicia con todos los crímenes de Estado. No había una equiparidad social económica. Había una sociedad disuelta, completamente disuelta culturalmente, éticamente, humanamente disuelta, al servicio de basuras
Yo creo que el Frente no hizo ese análisis, sino más bien dijo, no hay ninguna condición para deponer las armas, no hay por qué. Creo que hizo lo correcto. Que al final terminaron siendo favorecidos los mismos de siempre. Pero Pinochet terminó, pues son cosas incoherentes, son cosas que hoy en día son como incomprensibles. Siguió siendo el comandante en jefe del ejército. Después de eso fue senador vitalicio, así como una especie de papa vitalicio hasta que se muriera. Senador, sin ser elegido absolutamente por nadie. Era parte de toda una estructura ideológica que dejó construida desde el momento en que él decidió ser el amo del mundo, dejó una estructura social, ideológica, que lo amparara para seguir en el poder. Comandante en jefe, no fue juzgado jamás. Nunca fue juzgado por sus crímenes, siendo el número uno. Luego de eso se embistió de civil y fue senador, sin haber sido elegido por nadie. Vitalicio. Es que es absurdo. Un criminal, un carnicero de primera. Y murió, lástima, murió solo. Murió por razones naturales. Yo creo que es un gran peso social para los chilenos eso. De vergüenza. Él fue el que le hizo justamente todo este sustento de legalidad para que su terror se convirtiera en legal. Nous sommes anticommunistes et nous n'avons pas le peur à le dire. Naturellement, les communistes nous considèrent ses ennemis et nous sommes très honorés. Très honorés d'être considérés ennemis par le communisme. Todo el terror cometido, todas las atrocidades se convirtieran en legales y aceptables. Tiene una responsabilidad como todos los criminales también. El Frente pasó por un proceso de disminución absoluta por las condiciones políticas del propio país, porque ya todo estaba cambiando. Ya la vía armada ya no era una opción viable, el Frente seguía en la vía armada, pero cada vez se fue disminuyendo mucho en términos logísticos, en términos humanos, en términos de combatientes, cada vez éramos menos. Ahora también existe la contracara de que justamente por esta disminución el nivel de traición y delación de las personas de ciertos combatientes o excombatientes, el Frente pudo ser de alguna forma infiltrado por todas estas condiciones políticas, porque ya la lucha y la vía armada no era la primera opción. Había muchas condiciones como para que la delación comenzara a ser una herramienta por parte de los aparatos de inteligencia de los gobiernos de Chile, pudieran infiltrar al Frente. Entonces todo eso empezó a desmembrar lentamente, como si fuera un racimo de uvas que empezaron a caer de a poco. Empezamos a caer de a poco, porque ya no habían condiciones. Y la estructura se empezó a debilitar muchísimo. Entonces comenzó a existir mucha delación, traición, y mi apresamiento también fue consecuencia de eso. Quedábamos muy pocos, estábamos prácticamente rodeados, cercados por todas partes, ya no había por dónde. Y yo fui una consecuencia de eso. 1992. La cárcel. Wow. Estuve 11 días con la policía y luego estuve 1825 días preso, que son casi 5 años. Y fue muy duro. Duro en el sentido, digo, no es una experiencia de vida fuerte, no destructiva, pero sí fue muy... ¿Por qué? Porque como el Frente se empezó a quedar cada vez más aislado, el adjetivo de terrorista ya era común, el Estado tenía absoluto, el Estado chileno, ya no la dictadura, sino que el Estado chileno, tenía absoluta impunidad para actuar sobre lo que en otros tiempos de dictadura se llamaban los presos políticos, que eran los combatientes que caían luchando en contra de la dictadura, caían detenidos, pero había un reconocimiento con ellos, un reconocimiento social. La tercera generación de presos políticos que fuimos nosotros, éramos odiados, porque éramos calificados de terroristas y queríamos
disolver el Estado supuestamente democrático. Entonces había total impunidad por parte del Estado y la fuerza penitenciaria, la fuerza carcelaria, de hacer lo que se les daba la gana con nosotros. Entonces fue bastante rudo el tiempo. Y yo creo que todo preso sueña, o sea, apenas, sobre todo preso que no tiene ninguna esperanza de salir legalmente, evidentemente que está en su más profundo espíritu humano intentar salir de ahí como sea, en las condiciones que sea, incluso perdiendo la propia vida, que es una forma también de salir de la cárcel. Entonces cualquier riesgo era completamente válido, porque podías acceder a tu propia libertad, tanto por la vía libre como por dejar de existir, que también es otra forma de ser libre. Pero todo preso condenado a perpetuidad tiene el sueño de escaparse y busca 1000 formas de hacerlo, hasta que una sale. Yo estuve en mi historia carcelaria pasó por 3 cárceles en Chile, en la capital, en Santiago. La primera, que fue la penitenciaría, que ahí estuve como 8 meses. Como yo era un caso particular para el Estado, a mí me pusieron como ejemplo. Entonces me dieron bastante duro, pero como para poner en el ejemplo, el castigo fundamentalmente tiene relación con la ejemplificación para que otro subalterno no vuelva a tomar la misma actitud que un sublevado. Y la verdad, conmigo hicieron una especie de juguetito que se les daba la gana, hacían lo que se les daba la gana. Ahí yo llegué a esa penitenciaría y me encontré con un amigo de mis tiempos del movimiento estudiantil. Y él me dice: llegaste en el mejor momento porque estamos organizando una fuga. Bueno, voy a cortar un poco la historia porque es muy larga. A mí me trasladan 2 semanas antes de que ellos hagan la fuga. Me sacan de esa cárcel, me llevan a otra, porque esa fuga ya estaba delatada también. Y ahí él mueren 3. Recapturan a 3 y se escapan 3. Eran 9. Yo iba a ser parte de eso, pero como yo era el ejemplito, no me podían dejar morir ahí. Tenían que seguir trasladándome de un lugar a otro para decir: no, miren, lo tenemos, sigue vivo y vamos a hacer lo que queramos con él. Ese fue un 10 de octubre del año 92. Yo quedé detenido en marzo de ese año. Al inicio del año, a mediados del año, ellos me sacaron 2 semanas antes de esa cárcel. Y ahí los acribillan a ellos, los ejecutan. La policía carcelaria los ejecuta al salir. Directamente fue una operación de ajusticiamiento que hicieron. Y luego pasé en otra cárcel, que yo estaba como Rapunzel porque me tenían aislado en la última torre, en el último piso de esa torre. Y me tenían aislado por orden judicial. Tuve ahí 6 meses aislado en una celda solo. Me dejaban salir 1 hora al patio. Pero luego me retornaron con los demás. Me levantaron la orden de aislamiento y me retornaron con los demás y empezamos a organizar otra fuga. Un poco primitiva también, pero estuvimos como 1 año organizándola, planificándola. Y en todo ese tiempo empezaron a construir otra cárcel, que se llamaba la cárcel de alta seguridad, donde iban a ir todos los terroristas, que era una cárcel inexpugnable, o sea, ya lo mejor de lo mejor. Y debe haber sido, nosotros teníamos planificado como 3 semanas antes y llega y nos trasladan a la cárcel de alta seguridad. Entonces se truncó otra vez mi posibilidad de salir, mi intento. Y ya llegamos a la cárcel de alta seguridad y era una cosa atroz, era increíble, era imposible, salvo por el aire. No había otra posibilidad, ni por el hoyo clásico del preso, del agujero que se escapa, que es muy clásico ese ejemplo. No había por dónde, no existía, era de la más alta tecnología para la época, ultra resguardada, no, imposible. Pero tenía el cielo completamente libre. Claro, una organización corroída por el abandono, era imposible tener una condición de decir: sí, que vuela un helicóptero.
O un avión es imposible, un helicóptero, pero ¿y de dónde vamos a sacar un helicóptero? Y se hizo realidad. Se hizo realidad y estuvimos planificándola un año, detallada y minuciosamente, en silencio, porque estábamos rodeados de delatores, en silencio, en el más alto profesionalismo que se puede adquirir, porque ya no era la consecución o tratar de conseguir un objetivo, aquí estaba tu vida de por medio, siempre estuvo de por medio, pero aquí era tu vida en libertad. Entonces se detalló de una manera tan específica, tan detallada, tan profesional, que nunca supieron, porque era tan fácil como ponerle una reja al cielo y ya se acababa cualquier posibilidad. No lo hicieron porque nos encontraban completamente, o ellos tenían la noción de que estaban completamente derrotados. Pero se hizo. Y fue un gran día. Hay como principios básicos que te permiten en una organización sublevada en armas, una organización perseguida, proscrita, que son los principios de la conspiratividad. La conspiratividad significa cada quien sabe lo que tiene que saber y nada más. Y que el éxito de una operación está justamente relacionado con esos principios de conspiratividad para que puedan ser exitosas. Que no hay cosa peor que fracasar haciendo algo, teniendo todas las condiciones para que sea exitosa. Se planificó tan al detalle, tan profesional, que nosotros 4, que era lo que nos fuimos, los que nos rescataron, teníamos muy poco conocimiento de lo que estaba sucediendo afuera, porque no era necesario que nosotros supiéramos. Era completamente innecesario, era información que no valía la pena ni siquiera tenerla. Y nuestro papel estaba también muy compartimentado entre nosotros mismos, pero existía un absoluto silencio. No es que nosotros veníamos planificando un año y algo previo a lo que sucedió, pero ningún familiar jamás, algún amigo jamás supo nada. Entonces era de tal secretividad porque en el fondo estaba tu libertad de por medio. Entonces había que ser absolutamente agente secreto. Yo creo que esa fue una de las razones, aparte del gran valor de toda la gente que participó en sus diferentes medidas, porque no es solo el helicóptero, ni los fusileros que iban a los lados. Atrás hay una gran organización, una organización detallada, gente que participó, gente que se jugó su vida porque esa operación resultara exitosa en un medio donde ya la opción revolucionaria, entrecomillado, ya no existía. Entonces, claro, el sistema, el Estado nos daba por aniquilados. Entonces se sorprendieron muchísimo con esta reaparición, porque nada más fue eso, porque el frente ya de ahí en adelante ya dejó de existir. Simbólicamente no, pero orgánicamente sí. Y su acto de justicia más grande fue habernos rescatado. Fue como decir, wow, todo el tiempo que estuvieron en cárcel, nos tenemos que despedir de esta manera. Pero fue una operación maravillosa. Hubo un primer intento que fue 3 días antes. O sea, nosotros nos fuimos un 30. La primera organización de la primera planificación era para el 27 de diciembre. Por mi parte existía un nivel de ansiedad absoluto. Mis reflexiones en aquel tiempo iban de que yo no quería seguir preso. Entonces, si el helicóptero o nos mataban en el intento o el helicóptero se caía, pero él le echó 2 formas de acceder a la libertad, por la muerte o por la libertad. Esos eran los únicos 2 caminos. En ambos iba a haber una disolución de la cárcel, para mí. Una disolución por completo. Dejando de existir o siguiendo existiendo, pero en libertad. Independiente de la ansiedad que te provoca el momento, pero tenía esa esperanza, tenía esa tranquilidad espiritual como muy aferrada, que era como, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar y de cualquier forma yo no voy a seguir aquí. Y eso era lo único reconfortante.
Ya no seguir sintiendo el abuso permanente de una fuerza estatal sobre tu cuerpo. Ya eso sí va a acabar, de cualquier forma, muriendo o saliendo. Ahora bien, los recuerdos en mí se van a quedar en mis huesos hasta el último día. Se van a calcinar conmigo esos recuerdos, porque son así. Si uno tuviera la posibilidad de acceder a tu propio nacimiento, tener memoria de tu propio nacimiento, que seguramente la tenemos, lo que pasa es que no tenemos los medios para recuperar esa memoria, o no sabemos recuperarla, pero seguramente el momento del nacimiento de cada uno de nosotros está inscrita en nosotros. Esto, yo ya estaba bastante más grande y estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Entonces, esos recuerdos en mí están todos los días. No hay día que no pase un helicóptero por el cielo en que automática e instintivamente yo levante la cabeza. Todos los días. Hay una información genético-histórica dentro de mí, que es el momento de mi renacimiento, de volver a la libertad. Que yo no tenía ninguna esperanza, ninguno de nosotros teníamos ninguna esperanza en salir libres. Era imposible. Entonces, claro, todo es subjetividad en ese momento. Cada segundo de esos 2 minutos están perfectamente tatuados en mi memoria, perfectamente. Como si fuera un libro de Ray Bradbury, del Hombre Ilustrado, y cada uno de esos segundos es un relato independiente. Y luego comienzas a reconstruir todo, porque la imaginación también. Este momento cuando ingresa el helicóptero a tu ángulo de visión, yo nunca he visto una ballena, ni un delfín debajo mío, nunca he nadado ninguno, pero esa fue la imagen estética que quedó en mí, abarcando absolutamente, ennegreciendo, ensombreciendo el patio, que era un patio muy pequeño, ensombreciendo el patio, cayéndote casquillos calientes de fusil en los hombros. Fue todo tan rápido, pero a la vez tan eterno, y luego el momento del vuelo, que era como meterse adentro de una licuadora. Y el momento de volver a la libertad, ya estando en el aire, ya te sentías libre. O por lo menos yo me sentía libre, al momento de llegar a tierra, donde te habías acostumbrado durante 1825 días a una delimitada distancia de tu visión. Pero luego ver un campo de fútbol era wow, porque aterrizamos en un campo de fútbol de población, de gente pobre, que era de tierra. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Tienes una mascota que se llama vida libre, que cuando tienes esa mascota y de pronto se te escapa y se convierte en una mascota que se llama vida prisionera, cuando vuelves a recuperar a tu mascota que se llamaba vida libre, es fenomenal. Entonces no la quieres soltar nunca más. Y haces, en mi caso, absolutamente todo lo que sea necesario para recuperar y tener al lado tu libertad. Por lo tanto, hay que ser disciplinado, enormemente desestructurado y fanático de tu libertad. Tanto así que te desligas absolutamente de todo tu pasado. Porque el pasado es lo único que tienen para poder encontrarte. Y te conviertes en otra persona. Pero tiene que ser el grado de convicción de convertirte en otra persona tiene que ser tan profundo que realmente empiezas en un proceso de esquizofrenia identitaria. ¿Sí? Porque en un lugar te conviertes en una persona con otro acento. Siempre estuve en Sudamérica y Centroamérica, pero es un proceso de transculturización, porque llegas a un lugar, o llegaba a un lugar, y tenía que convertirse en ese lugar. Tenía que asumir la historia de ese lugar, tenía que aprender absolutamente las costumbres. Si yo decía que era salvadoreño, tenía que saber del Salvador, de cómo comen, de cómo viven, de qué piensan, de cómo se estructuran. Si decía que era mexicano, tenía que saber la historia, el himno, tenía que saber todo, tenía que ver telenovelas mexicanas. Si decía que era argentino, exactamente lo mismo. Y al final terminas confundiéndote,
y no sabes, ni no terminas sabiendo, y de verdad te confundes, ¿eh? No es simbólico, no es que diga, oh, me he perdido en el mundo. No, te confundes real, ¿sí? Un día te llamas de una forma, a los 6 meses te llamas de otra, tienes otra historia, tienes otra narrativa, tienes otra narración que darle a las personas, porque yo no estaba metido en Afganistán en una cueva, vivía en ciudades, en pueblos, pero con disciplina y rigor, justamente por este amor a la libertad, es que tú tienes que cortar con tu historia pasada completa, no renegarla, cortarla en términos orgánicos, cortar con tu familia, cortar absolutamente con todo, cero contacto con nadie, salvo con el nuevo mundo que tienes por delante, que eres esa persona que estás diciendo que eres, no otro, no eres ya el otro, pero luego llega el pasado y te empieza a cobrar cuentas por la otra persona. Entonces tú dices, ¿a quién le hago caso? Yo creo que lo mejor que le pasó al frente es que haya muerto en el intento de haber cambiado algo, porque a veces los caminos son más importantes que el objetivo. Hay más experiencia humana y además yo lo que recupero en términos particulares, yo lo que recupero profundamente de mi vida es justamente todo lo que pude llegar a conocer de una humanidad de las personas y de la parte más baja también, de la parte más abyecta de los seres humanos, también la pude conocer. Tener acceso a esa experiencia humana como ser humano, no toda vida te da la da. No toda decisión de vida te da esas posibilidades de construirte y tener esa visión del mundo, visión de la vida, visión de los otros, visión de ti mismo. Entonces yo creo que lo que mejor le pudo haber pasado al frente como una estructura humana de personas que se jugaron todo, lo que tenían y lo que no tenían, es haber muerto en el intento de haber cambiado las cosas. Porque en dado caso, como ha sucedido en todas partes, lo más probable es que hubieran terminado exactamente igual que el enemigo que combatíamos. La gente puede llegar con muy buenas intenciones a los cargos de poder, pero terminan siendo marionetas de esa estructura de poder y terminan cambiándose a sí mismos. Entonces es mejor haber muerto en el intento que haberte convertido en lo otro, en tu adversario, en tu oponente, qué sé yo. Porque de las revoluciones contemporáneas que se puedan conocer, la revolución sandinista, la propia revolución cubana, al final todos terminan representando la estructura de poder a la cual contra la cual lucharon. Se dice mucho el fascismo viene, yo creo que el fascismo ya está hace bastante tiempo. Yo creo que el fascismo, así tal y como la concepción ideológica o la apreciación que tenemos política, no ha cambiado muchísimo desde la primera expresión o una de las primeras expresiones del fascismo hitleriano. Ha tenido procesos de transformación porque es como una especie de camaleón que tiene que confundirse con el medio para poder seguir subsistiendo. Hoy en día existen todas las condiciones para lo que está sucediendo y cada vez se está haciendo más visible, más patente, y cada vez va a ir siendo más descarado. Va a ir, en la medida que se vaya desarrollando, que vaya saliendo de su propio camuflaje, se va a ir profundizando más. Lo vemos hoy con la política del americano, el Trump, en Europa permanentemente, cada vez más en Sudamérica también. Milei y toda esa barriada. Es algo que no se va a detener. Va a ser muy difícil. Definición del fascismo mía es la misma que puedan tener cualquier persona. Es el más absoluto descaro de los intereses de poder y desclasificación del otro, absoluta. Ahora con poder, peor. La humanidad no entiende, no termina de entender los grandes fenómenos que ha vivido, sobre todo a causa del dolor de las personas. O hay una desmemoria, o hay que la memoria se ocupa como un concepto de recuperación política e ideológica para que supuestamente, que es muy religioso también, supuestamente las atrocidades de la propia humanidad no vuelvan a repetirse, pero al final termina todo siendo un ciclo permanente de repetición, como la historia de Sísifo.
subiendo la piedra, bla, 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 sube la piedra, el sinsentido de las cosas. Yo creo que cada generación tiene su posibilidad de construir su propio relato de resistencia, de rebeldía, pero eso es responsabilidad de cada generación. A nosotros, a nuestra generación, nos dio, la historia nos entregó así, a dos manos, la historia para rehacerla. Ahora hay 1000 formas de luchar, de otra forma. Aconsejar un libro. Yo leí, a lo que me dediqué más en la cárcel fue hacer deporte y leer, deporte y lectura. Leí, fue una gran escuela la cárcel para mí. Leí muchísimo y el libro que me cambió, que aunque aquí en París, en Francia, es como un poco prohibido, fue El viaje al fin de la noche, de Ferdinand Céline. A pesar de haber sido un colaboracionista, era un escritor de primera. Fue un escritorazo. Hasta que se empezó a enredar sobre sí mismo y empezó a escribir cualquier cosa. Pero sus primeros 2 libros, que es Viaje al fin de la noche y Muerte a crédito, para mí me cambiaron la perspectiva de la vida. Películas, Blade Runner. La verdadera Blade Runner.